Lo primero que quiero compartir contigo es qué es un equipo pequeño y para que tengas referencia exacta, para que sepas si tu equipo o los equipos que tengas en tus departamentos son de verdad pequeños o no. Bueno, ¿qué es un equipo pequeño? La definición que te voy a dar viene de, por ejemplo, las metodologías ágiles. Ya sabes que ágil es un término que se acuñó cuando se reunieron algunos expertos, sobre todo en gestión de proyectos del mundo del software y la programación, a principios de los 2000, y escribieron lo que llamaron el Agile Manifesto, el manifiesto ágil, con varios principios de lo que era trabajar de manera ágil en el entorno del software, fundamentalmente, de donde ellos venían, y lo que no. Y de ahí han salido, pues, por ejemplo, metodologías como Scrum, de Jeff Sutherland, que es uno de los cofundadores de Scrum, y otras metodologías ágiles vienen de ahí, y en concreto vienen de un libro de los 90, de ahí el término ágil, que se llamaba Organizaciones Ágiles y Equipos Virtuales, siempre me hago un lío con el título, o Equipos Ágiles y Organizaciones Virtuales, pero básicamente ese es el título, competidores virtuales, organizaciones ágiles, ese es el concepto del que surgió la metodología ágil y las metodologías ágiles. Bueno, pues ahí en todas estas metodologías ágiles hablan de lo que es el equipo pequeño y lo definen como un equipo que oscila entre 5 personas y 9 personas. 5 personas y 9 personas. Y además hay una definición muy visual para que te acuerdes de lo que Jeff Bezos, el fundador de Amazon, decía que era un equipo pequeño. Los equipos que no quería tener equipos más grandes que eso, ni en un proyecto ni en una reunión, porque si no era todo muy ineficiente. Bueno, pues él daba la regla de las 2 pizzas, quizá la has oído mencionar, y la regla de las 2 pizzas es tan sencilla como un equipo pequeño es el que puede comer con 2 pizzas. Esto depende de la región, de España o del mundo donde estés, pues es un poco variable, no es una definición 100% exacta, pero te sirve para tener una idea de lo que es un equipo pequeño y lo que no es un equipo pequeño. Bueno, ¿por qué? Vamos a la base científica de por qué esto, porque al final es algo que se pone de moda, porque ahora todo el mundo desde hace unos años, ya tienen 20 años, habla de las metodologías ágiles y entonces todo el mundo tiene que trabajar así y dentro de un tiempo la moda va a ser diferente. ¿O cuál es la razón más científica, más técnica, más de negocios reales que hay detrás? Bueno, pues quiero hablarte de las conclusiones fundamentales de una ley que seguro que has oído mencionar, pero quizá no has oído mencionar todas las ramificaciones que tiene, porque a lo mejor te has quedado con algún titular que has leído por ahí en algún artículo, y es la ley de Parkinson. Esa ley que sí, pues lo más conocido es eso que dice que si tienes un espacio de 2 horas para hacer una tarea, pues vas a tender a ocupar las 2 horas en hacer esa tarea, y si tuvieras 1 hora, pues la hubieras hecho en 1 hora. Bueno, pues sí, eso es una de las pequeñas conclusiones de la ley de Parkinson, que tiene otras muchas ramificaciones. Cyril Northcote Parkinson era un estudioso que estuvo analizando varias instituciones del Imperio Británico, en concreto una de ellas era la Oficina de Colonias Británicas, la oficina que se encargaba, pues, de ver, de gestionar cómo funcionaban y de llevar las colonias del Imperio Británico. Y lo que Parkinson vio es que, y era algo que le sorprendió, es que en una oficina como esta, cada vez la plantilla de gente era cada vez mayor. De hecho, en promedio, la plantilla de una empresa relativamente grande crece cada año un 5 a un 6%, una empresa ya mediana, grande o una multinacional. Y lo más curioso es que eso no depende del volumen de trabajo. No depende del volumen de trabajo. Eso es lo que más sorprendió a Parkinson, porque él vio que en una oficina como la de colonias británicas, que cada vez tenía menos trabajo porque el imperio británico cada vez tenía menos colonias, como todos los imperios, pues al final cada vez tenía más gente trabajando. Y él no acababa de explicarse eso. Por eso, en una empresa grande, el equipo crece un 5 o un 6% en promedio, aunque el trabajo crezca, se mantenga igual, o aunque el trabajo decrezca, aunque cada vez haya menos trabajo. Y eso parece paradójico, pero lo que demostraba Parkinson en su estudio es que al final, cuando vamos creciendo en el equipo, cada vez hay más comunicaciones. Él da una fórmula muy sencilla, básicamente si tú tienes un equipo de 10 personas, pues tú puedes comunicarte con otras 9 y cada una de las otras 9 pueden comunicarse contigo y con otras en el equipo, con otras 9 para ellos. Bueno, pues al final todas esas posibles combinaciones de comunicaciones, cuando no tienes un método ultra eficiente o cuando no estás en equipos pequeños, enseguida el volumen de comunicaciones empieza a ser tan alto que aquello es improductivo, es farragoso, es ineficiente, hay muchas cosas que no se acaban comunicando bien porque tienes un exceso de volumen de información y comunicaciones, empiezan a producirse solapes, tareas duplicadas y por eso en los equipos grandes muchas veces la gente no se da cuenta, o aunque se dé cuenta no sabe por qué, pero aunque haya menos trabajo necesitas más gente, porque cada vez
las comunicaciones estaban siendo menos eficientes y porque no hay un método organizado de organizar a todo el equipo y, entre otras cosas, porque no se trabaja en equipos más pequeños. Por eso se proponen esos equipos de números entre 5 y 9. A mí nunca me gustan las reglas grabadas en piedra, por eso al menos tienes esa horquilla, pero quiero que entiendas lo que hay detrás, para que no solo leas el numerito y sea como en un blog que ahora se ha puesto de moda que los equipos son de 5 a 9, porque eso es muy fashion, muy cool, y el tuyo, si no es así, no funciona, pero dentro de unos años, pues el número será 3 o será 13. Bueno, pues al final quiero que entiendas lo que hay detrás para que lo puedas aplicar a tu empresa. Fíjate, para creatividad, para productividad, para todo lo fundamental en una empresa, es crítico el tener equipos pequeños. Tú puedes ser una empresa más grande o más pequeña, pero se trata de que para cada tarea o proyecto importante tengas un equipo pequeño, porque al final si no es mucho más difícil o vas a perder mucho más tiempo en hacer que esas comunicaciones sean eficientes y ese tiempo lo organizarías, lo aprovecharías mucho más si lo aprovechas en hacer trabajo. Porque si no organizas de manera eficiente esas comunicaciones en un equipo grande, al final va a ser muy farragoso y va a pasar como con las observaciones de Parkinson de la Oficina Británica de Colonias, que al final da igual que tengas más trabajo, menos o el mismo que siempre, que vas a necesitar, vas a sentir que tienes necesidad de contratar a más gente. Bueno, pues al final esa es la clave fundamental de por qué los equipos más pequeños.